Bien, buenos, ya casi tardes, buenos días todavía otra vez a todos ustedes. He escuchado con muchísima atención los planteamientos que han hecho los miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y desde luego las precisiones, los puntos de vista de mis colaboradores en el gobierno federal respecto de los puntos que en común se han abordado, particularmente las mesas de trabajo que acordamos hace algunos meses. Y yo creo que debo hacer referencia, obviamente, en los términos pues más breves posibles. No será eso posible, pero bueno, en cuanto la brevedad que se pueda. Algunas cosas que son muy importantes, unas ya las han abordado mis colaboradores, otras yo las voy a refrendar. Por supuesto que estoy muy interesado en el esclarecimiento del asesinato de Pedro Leiva, por supuesto que sí. Y aquí hay varias cosas que señalar. Una es que es importante seguir las averiguaciones que realiza la autoridad. A mí me parece muy interesante el testimonio que señalan de que la esposa se ha retractado de su testimonio. La información que tenemos es que esto no ha sido así, al menos ministerialmente. Y lo que sí sé, Javier, y es muy importante tomar en cuenta, es que la esposa puede correr algún peligro. Y por eso me parece muy importante que no solo la protejamos, que la tenemos que proteger, ojalá las autoridades de Michoacán estén en cumplimiento de su encomienda haciéndolo, sino también que cuidemos mucho el estar, a lo mejor este tema específicamente de los testimonios, pues probablemente lo hubiéramos platicado más confidencialmente, pero creo que hay que ocuparnos de ese dato. La señora puede tener estas expresiones a uno y otro lado, pues también por temor. Y además yo creo que en términos prácticos sí, sin que tenga ningún indicio de que corra peligro, yo creo que debemos esmerarnos en protegerla. Creo que puede haber parte de verdad en todo lo que se ha dicho del caso. Es decir, efectivamente sí pudo haberse dado esa reunión, esa diferencia con el primo, Santiago se llama, tengo entendido. Pero también es cierto que hay un contexto social y político y criminal en Ustula que no debemos ignorar. De hecho, se habla, y debo decirlo así, con ese se habla de que el propio primo tiene, pues no sé si tenga antecedentes propiamente, ¿tiene antecedentes penales como tal? Tiene referencias, vamos a llamarlo así, asociadas a comportamientos criminales previos, hay que precisar, pero también es cierto que ahí hay varias divisiones en la comunidad. Una, la que ustedes señalan en Ustula, que es la división entre la comunidad indígena, náhuatl por cierto, que no son purépechas, sino náhuatl los que habitan en la costa, con pequeños propietarios básicamente asentados en la placita y en el mismo municipio de Coahuayana. Y también desgraciadamente lo que ha exacerbado la violencia en la costa michoacana es otra vez la presencia de grupos criminales. Antes la familia, ahora se hacen llamar los templarios, lo que sea son grupos criminales que particularmente se han metido a esas zonas a explotar materiales de minería, no solo piedras preciosas, sino una serie de materiales mineros, propiedad de la comunidad indígena de Ustula, y que por la violencia están tratando de apoderarse de la riqueza natural de esa región. Son grupos criminales asentados ahí además de hace tiempo, por varias razones, porque más hacia la Sierra Madre del Sur, un poco más alejado de la costa, es una de las principales zonas de producción de marihuana en el país, y segundo, porque en la costa de Michoacán llegan con regularidad, no con regularidad, pero es una zona de arribo de cocaína que dejan en la costa y la recogen estos grupos criminales. ¿A qué voy? Al punto es que mi compromiso, obviamente la averiguación por la competencia que tiene, la tiene la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán. Yo también urjo a que la Procuraduría cumpla con su trabajo, pero no desconozco el entorno de criminalidad que está presente alrededor de Pedro Leiva y por supuesto el liderazgo que él tenía, no solo en el movimiento, sino en la propia comunidad de Ustula. La verdad es que ahí hay presencia de grupos criminales y otra vez la paradoja es esta: necesitamos
pues frenar a esos grupos y frenarlos con una fuerza que sea superior a esos grupos. Y la fuerza que ciertamente es superior a los grupos es la fuerza del Estado. Por supuesto que es muy paradójico, tanto en el caso de Ostula como en el caso de Cherán, por ejemplo, independientemente de lo que ustedes y nosotros pensemos, lo que está demandando las comunidades es más presencia del ejército. Esa es la verdad. ¿Por qué razón? Porque están en manos de criminales. En el caso de Cherán, el criminal Cuitláhuac, que es pues otra vez asociado a estas mafias que tienen dominada una buena parte del Estado, él está asolando a los comuneros, él está asolando a los no comuneros, a los ejidatarios, a los ciudadanos de Cherán, de una buena parte de la meseta hasta la cañada de los 11 pueblos. Lo que exige la comunidad de Cherán es más presencia del ejército. Y cito estos casos porque es paradójicamente uno de los puntos de nuestra divergencia, ¿no? Lo que ustedes llaman pues la militarización del país. La presencia del ejército no es la estrategia medular, como tampoco es el combate a las drogas o al narcotráfico la estrategia o el objetivo medular. La estrategia medular es recuperar la seguridad de la gente, que hoy está amenazada por criminales que se han expandido por todo el territorio nacional. Me voy a referir un poco más adelante a este punto. No sigo con lo que decía el maestro Álvarez y Casa. Bueno, no sabía esto de la discusión acerca del debate del movimiento por la paz con justicia y dignidad, la verdad que son totalmente nuevo para mí, y la verdad no compete al gobierno ni opinar ni calificar el nombre del movimiento, y si hubiera que opinar debo decirles que a mí me gusta el nombre. La verdad no sé por qué se haya armado ese debate en la mesa, pero en fin, ¿no? Otro punto que creo que debe quedar claro de la respuesta de Gobernación. La respuesta del gobierno se produjo primero en este diálogo, segundo en las mesas, y lo que me explica el secretario es que se pidió por parte del movimiento un resumen de los posicionamientos del gobierno que da lugar a este documento del miércoles. Yo no dudo, tan solo de verlo, pues debe ser una respuesta, que el resumen debe ser pues, muy breve y por en consecuencia pobre para lo que andamos todos buscando, pero creo que hay que puntualizar que la respuesta no es esa, sino que se ha dado en las propias mesas. Yo sugiero que para adelante de las mesas se tome una minuta y se diga explícitamente qué se está de acuerdo y en qué no está de acuerdo. Y eso se tome por respuestas y por cuestionamientos. Pero creo que la manera de jugar limpio en eso es así. Finalmente, respecto de lo que señala el maestro Álvarez y Casa, varias puntualizaciones. Primero, yo agradezco que no acompañen la lectura de que este gobierno ya acabó, yo mucho menos, por supuesto. La verdad es que coincido en que hace falta mucho por hacer y para mí pues es prácticamente una quinta parte de tarea y que tiene que ser la más intensa y la que cumpla, obviamente, con todos los pendientes que hay muchísimos o hasta donde ello sea humanamente posible. Entiendo el tema de que el problema de la violencia no se puede resolver con más violencia. Yo creo que este es un tema efectivamente que alude a dos partes de conflicto, pero aquí hay un problema distinto. Aquí estamos en la violencia, insisto, de los criminales afectando a la ciudadanía, que tampoco se va a resolver si no se opone y si no se impone la fuerza del Estado y la fuerza pública. Es decir, el dilema no es que se tiene la violencia de los criminales y si no se les ataca, simplemente dejan de tenerla. Por supuesto que no. Necesitamos frenar la violencia de los criminales con la fuerza pública. Eso es impensable que el problema de la violencia y la criminalidad en México termine sin que el Estado cumpla su deber con la oposición de la fuerza pública a la fuerza criminal. Es casi, yo diría, por definición, lo que hace justificable la presencia o la fuerza pública en el Estado es la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos. Agradezco nuevamente el testimonio de doña Araceli Rodríguez Nava. Comparto la preocupación de que cada día se sumen más asesinados y desaparecidos en México. Pues de eso estamos hablando, es decir, estamos hablando de cómo detener esa violencia, cómo detener esos homicidios, cómo detener esa violencia criminal. Y parece que, a lo mejor estoy equivocado, pero hay dos tesis, o pareciera que hubiera dos tesis en la mesa. Una, la que afirma enfáticamente que la estrategia del gobierno de emplear la fuerza contra los criminales está equivocada, y en consecuencia se infiere o se sugiere pues entonces que no se
No sé cuál sea la consecuencia de decir que eso está equivocado. Yo creo que la consecuencia es decir que no tiene que oponerse la fuerza del Estado, incluyendo el ejército, a los criminales. Y otra que decimos, los criminales, por el cambio de comportamiento que están teniendo desde la década pasada, de pasar de narcotráfico a narcomenudeo, han tenido una política expansiva de control territorial que no tenían antes, y en esa expansión territorial no han dudado en utilizar o la corrupción o la intimidación y la violencia para apoderarse de territorios y poder operar a sus anchas, no solo narcomenudeo, sino cualquier actividad que les permita obtener la renta lícita o ilícita de cualquier comunidad, desde Ostula hasta Monterrey. Su punto es dominar, y lo que haya ahí de dinero, lícito o ilícito, de otros criminales o de ciudadanos comunes, tomarlo. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. Es decir, cómo reducir el número de asesinados y desaparecidos en México. Bueno, en respecto de los participantes, hasta donde entiendo hay una negociación acerca de quiénes participan y quiénes no, pero desde luego este diálogo es abierto, es público, ¿no? Coincido que el diálogo que señala don Emilio es una conquista de la sociedad mexicana, así lo entiendo, y desde luego estamos redoblando el esfuerzo en favor de las víctimas. De doña Araceli también, doña Araceli señala, y también señala don Javier, que de los 31 casos analizados no se tiene un solo resultado positivo, salvo el caso de Juan Francisco. La procuradora, a su vez, en la réplica, que esa es la idea de que estuvieran ellos participando, dice que hay 106 consignaciones, varias órdenes de aprehensión libradas, que corresponde, yo no sé, estoy seguro que no a todos los casos, porque no en todos los casos se han podido, pero también decir categóricamente que no hay ninguna solución, me parece que tampoco es cierto. De hecho, doña Araceli, incluso en el caso de su propio hijo, pocos días después de que tuvimos la primera reunión, atrapamos a una parte de la banda que, pues por lo pronto lo detuvo y probablemente lo haya asesinado. A usted le tocó pasar un momento muy duro, muy valiente también, pero muy duro, haciéndoles frente a esos criminales. Pero también creo que vale la pena decir que no es solo el caso de Juan Francisco, es también el caso de su hijo, un valiente policía que iba precisamente al rescate de una comunidad afectada por la criminalidad y que fue víctima de esos criminales. Voy a hacer más referencia más adelante al tema de la Procuraduría Social de atención a víctimas. Yo creo que entiendo el reclamo de que no nos esperamos a las conclusiones de las mesas. Yo creo que había que hacerla porque el problema está creciendo y había que hacerla. Y por supuesto que se puede perfeccionar y hacer, pero hay que hacerlo ya. Y así actuamos. Porque también si esperamos a los resultados de las mesas, muchas veces la verdad es que en la crispación política que hay, no solo en el país, sino también en nuestros propios diálogos, no siempre se alcanzan los acuerdos con la velocidad que se tiene. Pero eso no quiere decir que no se haya tomado en cuenta lo que ustedes plantean. Tan se tomó en cuenta que pues fue una de las sugerencias del movimiento. Y aquí quiero, por cierto, decir que el movimiento planteó insistentemente una opción. Dicen, y cito el propio discurso de don Javier Sicilia, de varios en que hizo esta referencia, el objetivo es la visibilización de las víctimas, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, y es el gran aprendizaje mío y del gobierno respecto del movimiento. La prioridad es visualizar las víctimas, y dice, mediante la creación de un organismo, y dicen, Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación, o una Fiscalía Social de la Paz y de Atención a Víctimas de la Violencia. Es decir, una u otra. Efectivamente, nosotros consideramos que lo que procede es una Fiscalía Social de Atención a las Víctimas de la Violencia, y aquí admito que así se debió haber llamado, Javier. De hecho, instruí que así se llamara, y uno de los reclamos que tengo a mi equipo es que pues les pareció mejor ponerle Fiscalía de Atención a Víctimas de los Delitos, ¿no? Y la verdad es que es Víctimas de la Violencia. Yo creo que me dijeron que bueno, no era relevante, etcétera, bueno, pero para mí es relevante y yo creo que lo debemos de cambiar, entonces pues lo voy a hacer, pero no siempre en el gobierno, desgraciadamente se hace lo que, aunque ustedes no crean, lo que uno dice. Pues no está grave, no es una cosa, es una cosa no sustancial, pero es un buen ejemplo de que no, en fin, de muchas cosas.
Entonces, voy a, no solo el tema de forma, sino el de fondo. Honestamente, las comisiones de la verdad han surgido ¿en qué contextos? Yo creo que han surgido en el contexto de regímenes autoritarios y represores, donde el Estado es el principal actor que violenta y mata y desaparece, y donde se oculta la verdad por sistema. Y honestamente, en honor a la verdad, amigas y amigos, este no es un Estado autoritario. Si este fuese un Estado autoritario, créanme que no estaríamos dialogando aquí. Si este fuera un Estado que oculta la verdad, créanme que no estaríamos poniendo y abriendo las oficinas y las puertas del gobierno para que se conozcan esos casos. Ni hubiéramos revelado como hemos revelado desde el número de víctimas y el esfuerzo por encontrar sus circunstancias y sus nombres. Sí, es cierto, también una gran aportación del movimiento ha sido la personalidad de cada una de las víctimas, la resistencia a considerarlas un número, y creo que ese también es un aprendizaje nuestro. Pero la verdad es que ni se oculta la verdad, ni se actúa autoritariamente, ni tampoco es el Estado, es otro punto medular de nuestra discusión, no es el Estado el que reprime o el que asesina. Sí tenemos una responsabilidad que he reconocido y por la que, por supuesto, incluso pedimos perdón en esa ocasión. El Estado no ha cumplido su función de proteger a las víctimas, el Estado no ha cumplido su función de proteger a la gente, pero el Estado no ha sido sistemáticamente el que asesina, mutila o desaparece a las víctimas, como ha ocurrido en los regímenes autoritarios donde surgen los contextos de comisiones de la verdad, que es el caso precisamente de las dictaduras militares en Argentina o en Chile, o es el caso de Bosnia, Herzegovina, o es el caso de otros similares. Ese es un poco el tema. Ahora, ¿cuál es el fondo de lo que queremos? Que se visualice a las víctimas, que se atienda a las víctimas, que se les acompañe a exigir a las autoridades su compromiso. Aquí me paso a un tema de lo que marca Raúl Romero. Primero, el esfuerzo del gobierno por el proyecto que incluso hemos compartido con ustedes, el proyecto de atención a víctimas, de iniciativa de ley, cosa que por cierto no hace un Estado autoritario tampoco, compartir hasta sus proyectos con la sociedad civil. No distingue si la víctima es víctima de un criminal o es víctima de una institución del Estado. Y creo que no la debe distinguir. Víctima es, como lo define el proyecto, que sí tiene una definición, las personas que directa o indirectamente, individual o colectivamente hayan sufrido daño, incluyendo lesiones físicas o psicológicas, sufrimiento emocional, pérdida económica o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que violen la legislación penal por cualquiera, sea un órgano del Estado o sea un ciudadano o sea un criminal. Todas esas consideraciones tienen que estar, por supuesto, en víctimas. Y se entiende como víctima indirecta al cónyuge, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no veo que ahí haya ningún problema ahí. En cuanto a que la propiedad social no garantiza la participación efectiva de la sociedad, por supuesto que sí, y es creo que de las pocas veces en que se incorpora la Junta de Gobierno con voz y voto a representantes de la sociedad civil. ¿Por qué hay en este caso más, o por qué hay tantos, digámoslo así, es cierto, representantes del gobierno? Porque una de las demandas fueron que estuvieran los secretarios y la procuradora dentro de la Junta de Gobierno, todos los que tuvieran que ver, incluyendo los secretarios de Fuerzas Armadas. Entonces, podemos cambiar, por supuesto, la composición del Consejo, pero de que hay voz de las víctimas ahí y de sus representantes, sí hay. Sí se consultó el proyecto con representantes de las víctimas, con varios, ciertamente a lo mejor no con todos, y por supuesto que a lo mejor hubiera sido más deseable que estuviera más consensado esto, en fin. Pero eso se consultó, incluso para valorar su propia participación. Se invitó, como dijo el secretario Blake, al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a formar parte de este Consejo, y esa invitación fue rechazada. Y yo respeto esa decisión, pero creo que eso hubiera podido mejorar la participación efectiva de la sociedad en estos temas. Además está abierto, y es más, reformulo la invitación, independientemente del decreto, la maestra Sara Irene Herrerías tiene la instrucción de invitar a las sesiones del Consejo a los movimientos, y yo les pido que tomen un lugar, porque a mí sí me interesa que se oigan esas voces
Y es la presión de los ciudadanos es lo que hace funcionar a los gobiernos, y yo creo que la Procuraduría va a ser funcional para eso. También se dice que la PGR no cuenta con los recursos materiales. Es cierto, ha crecido menos que otras dependencias, pero vean, por ejemplo, lo que ha crecido. El proyecto, la PGR ha venido sistemáticamente también incrementando su presupuesto. De 11.700 millones que tiene, por ejemplo, ahorita, 11.900 casi, a 15.400 millones de pesos que estoy proponiendo para la PGR el próximo año. Un incremento, pues, de casi el 25%. En cuanto a lo que señala, bueno, Raúl ya hice algunos comentarios. El Registro Nacional de Víctimas, por ejemplo, Raúl, ¿cuál es el problema que tenemos? Siendo el homicidio un delito del orden común, la averiguación previa que va concatenada al levantamiento de las evidencias, en el caso de que se comete un asesinato, son responsabilidad de las procuradurías locales. Y es ahí donde tenemos, digamos, la gran deficiencia de la falta de seguimiento de registro de las personas que fallecen. Por eso la Procuraduría, por mis instrucciones, hizo un protocolo con las Procuradurías estatales para que todas las víctimas se hagan visibles, es decir, para que tengamos el nombre, la identidad, la muestra genética, todos los datos que nos permitan darle su propia humanidad a una persona que fallece, sea víctima civil inocente, sea criminal, sea un soldado. Todos deben tener esa visibilidad. El protocolo que hizo la PGR busca precisamente que se siga los pasos suficientes para tener ese registro nacional de víctimas, que independientemente de que se haga en cada procuraduría como marca la ley, centralmente a través de la PGR podamos hacer ese registro nacional. Y también le encargué a la maestra Heredías el día que inauguramos la Procuraduría Social, que se encargue de colectar esos datos de manera paralela y coordinada para que tengamos a la brevedad posible un registro nacional de víctimas. La reforma del Código de Procedimientos Penales ya considera los derechos de las víctimas. Estoy de acuerdo y totalmente abierto a que enriquezcamos más ese proyecto que ya presenté. No nace sesgada y al margen del derecho, es una facultad precisamente del gobierno, del presidente, y creo que las facultades tienen que hacerse para generar bienes públicos. Yo creo que este es un bien público. Dice que no garantiza la participación de la sociedad, ya aclaré que sí lo hace. Dice que discrimina a las víctimas porque solo atiende a las del Fuero Federal. Eso no es cierto. Tiene la instrucción de atender a todas las víctimas, en el decreto y en la instrucción clara que le di. Sí, por favor, don Raúl, yo le explico que vea el decreto y créame lo que estoy diciendo. La instrucción que dice que atiendan a todas las víctimas. Es más, claramente les pedí, eviten esta política de la canalización, que es un lanzamiento al infinito de los casos para que nunca se resuelvan. Le dije a la Procuradora, acompañen a las víctimas donde esté la Procuraduría, así sea un asunto local, vayan con ella, si es necesario póngale un abogado y acompáñenla a que el caso pueda resolverse, de tal manera que no estaba orientado únicamente a víctimas de carácter federal. En fin, respecto a lo que señala don Miguel Concha, estoy de acuerdo en las problemáticas en términos generales de la ruptura del tejido social. No estoy de acuerdo en que se diga que es como consecuencia de la acción de la delincuencia, y no estoy de acuerdo en que se diga que es consecuencia de la estrategia centrada en su componente militar, ni estoy de acuerdo que la estrategia esté centrada en un componente militar. Y yo creo que hay que volver otra vez a enfatizar la estrategia. La estrategia tiene tres componentes. Uno, enfrentar a los criminales, quitarles la impunidad cínica con la que están actuando en muchas ciudades y pueblos del país, quitarles el dominio que tienen de las carreteras y de la gente, quitarles ese poder de levantar, de secuestrar, de desaparecer. Y para enfrentar a los criminales hay que enfrentarlos con fuerza pública. Ojalá se pudiera hacer con palabras, ojalá se pudiera hacer con el poder del testimonio personal, pero no es así. A un criminal con armas que está asaltando y levantando a la gente, hay que someterlo con la fuerza pública. Ojalá lo pudiéramos exhortar a que pusiera las armas, pero no lo va a hacer así. No creo que los criminales que operan en México recorran el camino de Damasco.
No creo que un día se les revele la verdad y cesen su acción delictiva. Ojalá eso ocurra. Pido porque eso ocurra. Pero sé que mi deber como presidente es contener a los criminales con todos los instrumentos que tiene el Estado a su alcance. Cambiar la estrategia actual por una de seguridad humana y ciudadana bien. Concretamente, exactamente, ¿qué es lo que se propone a este respecto? Que la seguridad esté centrada en la seguridad de las personas y no en la del Estado, estoy de acuerdo. Solo que lo que debemos hacer es entender que la seguridad de las personas está implícitamente ligada a la seguridad del Estado, porque las personas son el componente fundamental del Estado junto con el territorio y el gobierno. Este punto es muy importante para ustedes y para mí, y creo que debo abundarlo, el tema de la desmilitarización de la seguridad pública, como ustedes le han llamado. El Estado ejerce una función supletoria y queremos que sea subsidiaria en estas tareas. A este respecto, por cierto, también debo corregirle con todo respeto, estimado padre Concha, sobre el tema de que el gobierno sigue mancillando la Constitución. Eso no es cierto, y le voy a leer literalmente lo que dice el artículo 89 de nuestra Constitución en las facultades y obligaciones del presidente. Sexta, preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. La mayor amenaza a la seguridad interior del país está dada por el crimen organizado. Y por esa razón es absolutamente constitucional no solo la atribución y la prerrogativa, es el deber del Ejecutivo cumplir con la defensa de esta seguridad interior. Y eso se lo digo además de convicción. Creo que es importante que cuando citemos la Constitución la citemos integralmente. Avanzar en la desmilitarización, me refería a este punto. ¿Por qué digo que es subsidiaria la labor de las Fuerzas Armadas? El término subsidiario, y usted, Miguel, lo sabrá quizá mejor que yo, proviene de esta figura, precisamente tengo entendido que es de origen militar en la civilización romana, donde había una fuerza subsidiaria distinta a de la que operaba, digamos, en un escenario de confrontación del ejército romano. Las milicias ordinarias, no sé cómo se llamaran, son las que presentaban siempre un flanco de batalla. Pero cuando había una debilidad estructural de esas milicias y cuando estaban, digamos, en condiciones de perder la batalla, entraba la fuerza subsidiaria y eso hacía victorioso al ejército romano. El gran riesgo, y coincido con ustedes, es que esa fuerza subsidiaria deje de serlo y se convierta en permanente. Y por esa razón, sí es interés de mi gobierno hacer que las Fuerzas Armadas puedan replegarse precisamente a una posición subsidiaria, una posición de respaldo temporal y transitorio. ¿Qué es lo que impide hasta ahora eso? Que está terriblemente vulnerado y debilitado la seguridad pública o las instituciones civiles de seguridad pública. No son capaces de enfrentar la criminalidad per se. En Ostula, en el municipio de Coahuayana, Michoacán, yo pregunto, ¿dónde están las policías? En Cherán, ¿dónde está la policía? Y en Veracruz lo diría, y en Juárez. Yo creo que esta debilidad de la policía obliga precisamente a presentar una fuerza que la respalde y que les permita hacer frente a la delincuencia. Esa es la tesis. ¿En qué momento cuál es la ruta que preguntaba Javier hace rato, el mapa de ruta de la salida? Yo he señalado que de los tres componentes de la estrategia de seguridad, uno es enfrentar a los criminales, otro es la reconstrucción institucional de policías, ministerios públicos y jueces en el país, y un tercero y más importante es la reconstrucción del tejido social, y ahí coincidimos con ustedes, don Miguel. El punto es necesitamos para poder retirar al Ejército y a la Marina que haya policías confiables, eficaces, ciudadanas en las 32 entidades de la República. En el momento en que haya esa policía fuerte y confiable en una entidad, en ese momento va a retirarse el Ejército. Tiene que ser así, no hay de otra manera. La paradoja o lo terrible es que ahorita todavía estamos en un proceso
en que aún en lugares donde no ha intervenido la Federación, surge una problemática. Concretamente, en el caso pues, de Guerrero, ahora, ¿no?, que exigen los gobernadores, creo con razón, los maestros, todo, intervengan contra la ola de criminalidad que tenemos. Pues tenemos que intervenir. En Veracruz, rechazo totalmente, por cierto, esas expresiones. Me voy a referir un poquito más adelante, Javier, a las expresiones del gobernador. Yo hablé frente a las Naciones Unidas diciendo y reafirmando lo que dije, por cierto. Sí es cierto, el crimen organizado ha matado más gente que los regímenes dictatoriales en México y en muchas partes de América Latina y no sé, de otras partes del mundo, pero acá sí. ¿Cuántos muertos hubo en la Guerra Fría en México? ¿Cuántos muertos de las dictaduras militares versus las decenas de miles de muertos, de decapitados, de desaparecidos, de secuestrados, de los criminales aquí en México? Y en Centroamérica, en México tenemos 18 homicidios por cada 100,000 habitantes, es muy alto. En Honduras hay más de 70, en Guatemala hay más de 80, en El Salvador también. Sí es cierto. Y yo no, eso ni pretende ni de lejos justificar la violencia homicida, repudiable de los regímenes autoritarios. Lo que sí es cierto es que los muertos, la mayor cantidad de muerte que está viendo América Latina proviene precisamente del crimen. Yo hablé ante Naciones Unidas subrayando este tema e invitando a la acción internacional para combatir un mal que es también internacional. Y sí, utilicé, no soy poeta, pero también tengo derecho a una metáfora. Yo sí creo que eso es una plaga, pues como una plaga, y Javier, usted entiende perfectamente el sentido de la metáfora. Yo sí creo que es algo como una hiedra que se ha ido metiendo y metiendo en cada rincón del territorio nacional, en cada pueblito donde quieren colocar su mercancía, se apoderan del pueblito. Y yo sí creo que hay, en términos de plaga, retirar esa plaga. Yo sí creo que, y nada tiene que ver con hablar frente a un hecho de los, como fueron los muertos de Veracruz, y pretender o insinuar que son criminales y pareciera que dijeran qué bueno que les pasó. Por supuesto que nos duele y por supuesto que no compartimos ni esa percepción, y si ese es el tono que se entiende, ese no es el tono, no quiso serlo. Procuraré no incurrir en los terrenos de la metáfora la próxima vez. Bueno, pues se agradece el consejo entonces, porque, pero también es ilustrativa, ¿no? Luego, sobre la acción complaciente que se evidencia en el incumplimiento de la Corte Interamericana, eso ya lo aclaró el secretario y quiero insistir que es falso. Nos hemos empeñado en cumplir las resoluciones de la Corte. Hay un problema. La Corte Interamericana le da valor al consentimiento del ofendido. Entonces, cuando vamos a pagar una indemnización económica, por ejemplo, muchos abogados le dicen al ofendido que no se arregle. Cuando vamos a hacer un acto de desagravio, piden que se posponga. Y parece que se está esperando a que haya otra instancia, yo no sé, en el ámbito internacional, que maximice las posibilidades del litigante, pero la verdad es que la voluntad del gobierno está empeñada en cumplir con esas resoluciones. De hecho, la pasamos a la Corte, para que la Corte incluso resolviera en el término de su competencia. Los grupos paramilitares, por supuesto que me preocupan y por supuesto que los rechazo, pero vamos viendo de dónde surgió este último debate de grupos paramilitares. Sale un video, precisamente en Veracruz, de los llamados matacetas, que dicen que van a acabar con los zetas, etcétera, 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 ¿no? Y con la insinuación que finalmente, y qué bueno que se esté corrigiendo, de que sí había hasta parte del gobierno o algunos sectores de las entidades locales en eso, metiéndole mano al asunto, daba la impresión que fueran auspiciadas como paramilitares. Exigimos claridad, el gobierno finalmente de Veracruz se deslindó totalmente del tema y posteriormente los marinos, por cierto, atrapan tanto a un grupo de zetas como este grupo con este grupo asociado a paramilitares, que son finalmente el grupo de los llamados matacetas, que no son paramilitares tales, sino que son, como ellos lo reconocen ahí, y como lo habían reconocido en varios videos anteriores, integrantes de un cártel asociado al cártel de Sinaloa, el llamado Jalisco Nueva Generación. De manera tal que compartiendo el tema y la preocupación, no es el caso en este Veracruz de la existencia de paramilitares y no es el caso, digamos, de
de la existencia en México, ni que se tolere, mucho menos que se propicie, se lo puedo asegurar, y además las pruebas que le estoy señalando así lo constatan. Dice, reconsiderar el paradigma punitivo y avanzar a la seguridad con una perspectiva de derechos humanos. Suena bien, pero exactamente ¿cómo qué es eso? ¿No? Porque bueno, pues sí, pero a la hora de tratar de establecerlo en políticas públicas concretas, no se puede. Se propone la creación de una Fiscalía Nacional contra la Corrupción. Ya está la Secretaría de Función Pública, los órganos internos de control y la Auditoría Superior de la Federación, que es autónoma del presidente, ni siquiera lo propongo yo. Y como bien dice doña Clara Hussitman, ya estamos poniendo tantos elementos regulatorios y de supervisión que estamos nulificando la acción muchas veces de las dependencias de gobierno. Depuración no solo de las instancias policíacas, sino de las Fuerzas Armadas se hace. El Ejército y la Marina también están obligados a establecer controles de confianza de sus mandos y no hay ascensos superiores en las Fuerzas Armadas, generales de división por ejemplo, si no hay un examen de control de confianza también en sus elementos. Las políticas públicas, creo que el secretario Lujambio ha sido muy claro en esto. Créame que educación le hemos echado más ganas que nunca en este tema. Por lo menos hemos hecho más preparatorias que nunca en México. 985, fundamentalmente orientadas a la técnica, 96 universidades nuevas, 50 campus ampliados. El tema es que tenemos muchos jóvenes y no hay todavía oportunidades para todos, pero sí estamos actuando pues más que eso, ¿no? Bueno, lo de la naturaleza, doña Clara dice, la naturaleza autoritaria del sistema mexicano no ha sido superada y las reglas siguen siendo las mismas. Yo francamente discrepo de eso. Las reglas sí han cambiado. Todavía no es la democracia que queremos, estoy de acuerdo, pero las cosas sí han cambiado. Han cambiado las reglas y han cambiado también el comportamiento del gobierno. Por ejemplo, dice doña Clara, con todo respeto y estimación que yo le tengo, pero no hay una política de Estado para la inclusión y la participación de la sociedad civil en la vida pública. Bueno, si no hay una política para la inclusión y participación de la sociedad civil en la vida pública, ¿cómo podemos entender estos diálogos? ¿Cómo la participación de muchas instituciones de sociedad civil en la vida pública en instituciones? Usted ha estado mucho tiempo en el gobierno, doña Clara. Dígame, ¿cuándo algún gobierno hizo esto? ¿Cuándo un presidente dialogó? Pues no yo llevo 16 diálogos, aparte de los eventos de diálogo que tengo en mis propios eventos de gira. Pues sí sé que hay mucho, yo participo de la idea que hay un divorcio entre clase gobernante y sociedad civil, pero créame que la política de inclusión y participación es esta, que nos hablemos y nos escuchemos. Y nosotros hacemos un esfuerzo, y no siempre lo logramos, de escuchar a la sociedad civil, pero yo pido también al revés, también escúchenos. En cuanto a las teles, pues también estoy de acuerdo en eso, no en eso de poner órganos reguladores y de contenidos en las teles. Yo creo en la libertad y que creo que cada quien tiene que poner la suya, pero sí creo en este tema, por ejemplo, de que tiene que haber mayor diversidad de presencia pública y privada en televisión. ¿Qué he hecho en presencia pública? He hecho la mayor ampliación de retransmisoras, por ejemplo, de los medios estatales, no solo Canal 11. Por eso me criticaron mucho que hice un órgano de medios audiovisuales en Secretaría de Gobernación, porque no es un asunto educativo, es un asunto de gobierno, es un asunto de democracia. Y lo que hemos hecho es casi triplicar la cobertura nacional de Canal 11, de Canal 22 y otras a través de este órgano. Ya está llegando más o menos al 80 y tantos %, secretario, ¿te acuerdas? Bueno, en fin, 80 y tantos % de cobertura nacional, cuando llegaba más o menos al 30% Canal 11. Y también en televisión privada, ¿qué hicimos? Yo hice un decreto para transitar a televisión digital lo que es televisión analógica. Como usted sabe, pero déjenme explicarle al público, en la televisión analógica, para tener un canal de televisión, se utilizan 6 MHz, más guardabandas, o sea, se utilizan los carriles de al lado. Y eso impide, por ejemplo, que se utilice bien el espectro. Por ejemplo, entre el canal 2 y el 4 no hay canal 3 porque necesitan esos guardabandas. Entre el 9 y el 11, entre el 11 y el 13, en fin.
Si pasamos a televisión digital, ¿qué va a pasar? En lugar de que un canal necesite sus 6 megahertz, más otros 4 o 6 a los lados, va a poder haber un canal por cada megahertz más o menos, o por lo menos 4 en lugar de 1, o 2 en lugar de 1, dependiendo de la tecnología. Si nosotros logramos avanzar a la televisión digital, y aparte se van a tener que dejar de usar los guardabandas, o sea, podrá haber también 4 canales entre el 2 y el 4, y en la misma zona de canal 2 y 4 tendrá que haber 4 más, y en fin, es decir que vamos a tener una multiplicación de canales de televisión. Y eso nos va a permitir lo que ya está haciendo la COFETEL, avanzar hacia la licitación de una tercera cadena nacional, un órgano independiente, además ahora el presidente, donde permitirá precisamente que se dé lo que se está haciendo. ¿Qué ha pasado? Que el decreto que propuse, luego, y quién sabe cómo, saltó el Congreso, presentó una controversia y lo han parado en la Corte. No digo que sea culpa de la Corte, sino simplemente hay una acción de inconstitucionalidad, pues que ha parado este esfuerzo. Y mi exhorto, que reitero, es: dejen pasar la televisión digital y dejen que la COFETEL haga este proceso en el que, coincido, nos permita mayor libertad en los medios. Ahora, si me permiten, y perdón por la extensión, comento algunas cosas. Sí. Pongan el micrófono, ¿no? Por favor. Bueno, en relación a la Procuraduría, en realidad nunca se invitó al movimiento a participar en la Procuraduría, se invitó a Julián Levarón, que fue el que declinó, pero no se le hizo la invitación al movimiento. Y por otro lado, en relación, ayer una de las víctimas del movimiento, antier, habló a la províctima, y en 3 minutos la despacharon a la Policía Federal. ¿Cómo? En 3 minutos la mandaron por la Policía Federal, la canalizaron para allá. Entonces, bueno, este tipo de cosas, aquí tenemos la grabación. Perfecto. Mira, primero sobre lo primero, yo le pedí al secretario que transmitiera la invitación al Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad. El secretario informó que lo hizo a través del maestro Álvarez y Casa. Así es. Que se rechazó finalmente, ¿no? Julián en 2 o 3 ocasiones y declinó, pero bueno. Pero invitaste al movimiento desde Álvarez y Casa. Sí, hablamos con Emilio. El subsecretario Gutiérrez habló conmigo para notificar la invitación personal a Julián Levarón, y así se le transmitió a Julián, no como una invitación al movimiento. Y Julián decidió, nada más para que tengamos claridad. Bueno, la instrucción que yo di es al movimiento y que pongan a alguien, y si ese fue, digamos, el malentendido, la invitación está abierta y reiterada, ¿no? Y lo otro, pues ahora sí que está, a ver, procurador, a ver cómo estuvo lo de la llamada de ese experto. Nos han pedido, por ejemplo, apoyo en secuestros, y sí hemos hablado a Policía Federal para mandar a la persona pero sí podemos ver el caso concreto y para empezar a ver, porque la instrucción que tenemos con los abogados es dar el acompañamiento, hacer la cita a la Procuraduría y dar el acompañamiento de los casos. Pero sí podemos ver la grabación y ver los casos para que los abogados que atienden sigan esta instrucción de acompañar en todo momento. Sí. Si es el caso, le parece, platicamos con la Procuradora, sí. Así como el caso de la sentencia del campo algodonero, porque también hay coadyuvancia y hay una divergencia respecto a lo que se puso, y hay, digamos, seguimiento muy puntual. Entonces, si le parece, lo canalizamos y lo vemos. Está normal Edesma, que es coadyuvancia, y hay una lectura muy distinta sobre lo que se presentó, pero nos parecería que había entonces condición para así procesarlo. Por supuesto, sí, por supuesto, maestro. Bueno, entonces, ya comenté acerca de Pedro Leiva, y sí hay un componente de conflicto de tierras de hace tiempo, más la presencia criminal ahí de la gente. Incluso me preocupa porque se habla incluso de unos inversionistas chinos en toda la costa de Michoacán que están sacando una serie de materiales apoyados por los criminales y extorsionando a los mineros de ahí, de Lázaro Cárdenas, de Arteaga, y de Coahuayana y de Aquila. Entonces sí vamos a hacerlo. Si la estrategia, yo insisto que no es una estrategia de guerra, es una estrategia por la seguridad, respeto su insistencia en llamarle así, y yo pues insisto en la mía de que es una estrategia por la seguridad. Si esto habrá empeorado las condiciones
Honestamente, yo creo que las condiciones serían peores si no hubiéramos intervenido. Déjenme decirles por qué. Porque los criminales tienen esta dinámica de tomar territorio, de apoderarse de una plaza. La que me digan donde hay problemas, Juárez es un pleito por apoderarse de la plaza, digamos, entre el Chapo Guzmán y Carrillo Fuentes. Tamaulipas, Monterrey concretamente, es un pleito por apoderarse de la plaza entre los Zetas y el Golfo, que antes eran socios y aliados, etcétera. Sí, es un tema de apoderamiento de los criminales. Veracruz, que yo creo que se dejó en manos de los Zetas, no sé si involuntariamente, probablemente, quiero suponer, ¿no? Pero en el momento en que se apoderan de un territorio, por más que puedan hacer un tiempo en que ocultan a los muertos, porque yo no creo esta historia, en los reportes que teníamos de seguridad pública, lo recordarán otros compañeros de la sociedad civil, nos decían que Veracruz reportaba 0 secuestros. 0. Y hace poco oí al gobernador decir que él mismo pagó el rescate de como 16 personas, entonces sí que muy loable de su parte, pero como que no checa con los datos que teníamos. Yo no creo que no había antes víctimas en Veracruz, yo creo que las desaparecían. Los hijos de mi paisana aquí, por ejemplo, yo creo finalmente que mucha gente que detuvieron y levantaron, simplemente pues tenemos que ir a la búsqueda de ellos, pero yo no creo en esa paz en la que si el gobierno federal no se mete no pasa nada. Eso no es cierto. Y ahora estamos viendo el problema de Veracruz, en el cual este pleito entre Zetas y Golfo y Pacífico está convirtiendo la ciudad en una plaza pues encarnizadamente disputada, como lo es el caso de Guerrero. ¿Qué quiero decir? Ante la afirmación de que la estrategia de seguridad pública del gobierno ha empeorado las cosas, yo creo que al contrario, serían peores si no hubiéramos intervenido. Y probablemente una buena parte del territorio nacional hoy estaría dominado por capos de un signo o de otro. Y no habría libertad para la gente, ni habría paz, ni habría tranquilidad, ni habría no violencia. No creo en esa no violencia donde un cártel domina, hace lo que se le da la gana y la gente no se mete con él, le tiene miedo, porque ese cártel se apodera de la gente, de sus tierras, de sus ranchos, de sus empresas, de sus comercios. Entonces, yo afirmo que actuamos apenas a tiempo para enfrentar y contener a los criminales. Y por supuesto que como presidente me hubiera gustado mucho, pues, no haber pasado por este cáliz, ¿no? La verdad es que no es agradable para nadie. Pude haber hecho lo que muchos aconsejaban, a lo mejor, no te metas, no hagas nada, mejor ahí no le muevas. Ya no les digo ni quién me aconsejó eso porque no quiero más problemas, pero me dijeron eso, no te metas. La verdad es que hace rato que doña Araceli mencionaba de mis hijos, ¿no? A lo mejor mis hijos hubieran estado más tranquilos si yo no me hubiera metido. Pero mi deber era evidentemente enfrentar a los criminales, porque si este gobierno no enfrenta a los criminales se hubieran apoderado de México, eso lo afirmo categóricamente. La velocidad con la que se están propagando, el apetito voraz de sus crímenes no tiene parangón, nunca lo habíamos vivido, es un fenómeno nuevo. Reconozco también que creo que ha habido logros, el reconocimiento del diálogo, la visualización del dolor. Sí, el adeudo del gobierno con las víctimas, la atención que he pedido que tengan los funcionarios, qué bueno que lo dicen y qué bueno que ha ocurrido, les agradezco mucho a mis colaboradores que hayan puesto mucho más atención en este asunto, la interacción de los subsecretarios. De la Fiscalía, lo que hemos hecho con la Procuraduría es, en la ley hay varias atribuciones de la PGR, de Seguridad Pública, de Gobernación, y como dice el dicho, cada quien agarra su paso para no perderlo. Y lo que estamos haciendo es que cada dependencia tiene la obligación de asignar sus unidades, sean direcciones, unidades o subsecretarías, a la Procuraduría Social para poder darle eficacia y sinergia a todo eso. El mapa de ruta para el retiro de la fuerza militar desplegada en varias partes del país es precisamente ese, la reconstrucción institucional local. Lo hemos hecho ya en algunos estados en que ha tenido éxito, en otros no. ¿Dónde ha tenido éxito? En Tijuana, por ejemplo. Y creo que ahí hemos disminuido notablemente la presencia del ejército en la calle porque ha habido más, o hubo en un momento mucho más responsabilidad local.
En otros lugares, en Juárez, por ejemplo, nos hemos tardado muchísimo. Ahí, por ejemplo, retiramos al ejército, le dimos paso a la Policía Civil, que es la Policía Federal, y ahora estamos en un proceso de retiro gradual también de la Policía Federal. ¿Qué hace falta? Que los locales vayan más a prisa en el reclutamiento y depuración de sus cuadros. Lo vamos a ver más tarde, ese tema. ¿Que no ha disminuido este tema el consumo de drogas? Pues ese es el tema que yo he denunciado, Javier. Por supuesto que no. Primero, no es mi objetivo disminuir el consumo de drogas. Mi objetivo es recuperar la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué tiene que ver eso con la droga? La droga fue el detonante inicial, fue lo que cambió el modus operandi de los criminales. Cuando nada más pasaban droga a Estados Unidos, pues no se metían con nadie. Eso dicen pues los que manejaban el asunto en aquel tiempo. Pero cuando quieren tener sus propios mercados, como quieren tener control de esta tiendita y de la otra, se apoderan del pueblito, se apoderan de la comunidad y son dueños de vidas y haciendas, y eso es lo que no podemos combatir. A mí me preocupa más el secuestro y la extorsión que hacen en la comunidad, también me preocupa desde luego la droga que venden, pero mi tema es la seguridad de los ciudadanos. No se trata pues de disminuir el consumo de drogas, que sí creo que hay que buscar hacerlo. Mi reproche o mi señalamiento es a los americanos. Ellos siguen dando miles de millones de dólares a los criminales que si no los tuvieran, creo que los hubiéramos derrotado ya hace un buen rato. ¿Y cuál es mi reproche? Bajen el consumo de drogas como tantas veces se comprometen. Y si no lo bajan, por lo menos bajen el dinero que le pasan a los criminales. ¿Cómo van a bajar? Si no quieren bajar el consumo, si están muy contentos con que sus muchachos se metan lo que quieran en la universidad, es paradójico que en una universidad americana todos los muchachos es muy cool fumar marihuana, ¿no? Pero llega uno queriendo fumarse un cigarro común y corriente y pues, lo tratan de un maniático, ¿no? Y la cultura permisiva, este asunto del uso medicinal de la marihuana, que yo discrepo, no soy médico ni nada, pero pues me recuerda un poco el uso medicinal del tequila, ¿no? Si tienes gripa, tomas un tequila y si no se te cura se te olvida. Pues yo creo que el uso medicinal de uno y otro pues, han de parecer muchísimo, ¿no? Porque ahora la marihuana la autorizan para el estrés, para el insomnio, para una serie de cosas, ¿no? Si los americanos están resignados o aceptan los niveles de consumo de su gente, yo lo respeto. Lo que pido es que sean congruentes y entonces reduzcan el flujo de dinero que viene a México de ese consumo. ¿Cómo lo van a reducir? Pues es su problema. Yo no sé si tienen que abrir el tráfico, por ejemplo, de cocaína, que deja una estela de muerte en toda Centroamérica, pues que lo hagan por Florida o que lo hagan por otra parte, no por aquí. Y si esa no es la solución, pues que busquen soluciones. ¿Cuáles? Incluso alternativas de mercado. Ese es un debate que se tiene que dar. Ese es un debate que tiene que darse internacionalmente. ¿Por qué creo que no funciona en México si no cambia internacionalmente? Porque lo que los economistas dicen es que en las alternativas de mercado se reduce el precio derivado del mercado negro, que es más alto del precio, digamos, natural, el precio del mercado. Sin embargo, el precio de la droga no está determinado por el mercado mexicano, está determinado por el mercado americano. Por lo cual, si se explora una alternativa, tiene que ser allá. Y a eso pues me he referido. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recuperar pues la seguridad de los ciudadanos. La sordera de la clase política en ausencia de reformas, me sumo francamente, no quieren cambiar los intereses políticos en juego, no quieren cambiar las reglas del juego político. Yo sí las quiero cambiar, yo sí propuse la reforma, yo sí propuse la reelección, estoy totalmente de acuerdo en que cambiemos estas reglas y por algún lado tenemos que encontrar la salida. La libertad de tránsito está cancelada por temor, es cierto. ¿Cómo podemos proteger esas carreteras? Pues desgraciadamente, no sé si hay alguna otra solución, tenemos que poner más policías ahí. Que en lugar de que los criminales anden impunemente con sus armas, anden los ciudadanos, ¿no? Su gobierno ha defendido la verdad del padre Solalinde. Pues ahora sí que, ¿cuál de todas, no? Por supuesto que hemos defendido migrantes, por supuesto que estamos depurando el Instituto Nacional de Migración, hemos metido a la carta funcionarios de migración. Si esa es la verdad de Solalinde, sí la hemos defendido, no sé si esté por aquí. Del movimiento Solalinde. ¿El padre no está? Ah, bueno. Pero bueno, me lo saluda, pero sí, decir, hay otras verdades de Solalinde que definitivamente no voy a defender. ¿Sabe cuál? La que dijo que le pidiéramos perdón a los zetas. Está totalmente equivocado el padre Solalinde.
Es absurdo. Si él no parece, ¿de qué le tenemos que pedir perdón a los Zetas? La verdad es que yo no se los voy a pedir. Son criminales, son asesinos, están destrozando miles de familias. No le voy a pedir perdón a los Zetas, y no sé por qué lo dijo el padre, francamente. Yo creo que será muy respetable su curato, pero la verdad se equivocó. Yo creo que no se puede abusar así del prestigio, de la autoridad moral que te da una sociedad. En fin, el entramado social hay que reconfigurarlo. El tema de las comunidades de los pueblos indios, no voy a entrar a ese debate. Yo solo les pido que revisen qué gobierno ha dado más apoyos y ha respetado más las decisiones de las comunidades indígenas que este. En fin, ya aclaré lo de Duarte. Yo lo dije en Naciones Unidas apelando a la responsabilidad internacional. Utilicé, que creo que es válido, una metáfora. No lo dije frente a un grupo de cadáveres, y tan mal considero que se haya hecho esa insinuación de que qué bueno que eso les pasó. No comparto esa idea. Yo no quiero ver una muerte más, como también que se diga que pues estamos en el mismo carril en eso, ¿no? En fin, que las próximas elecciones serán las de la ignominia, pues espero que no. Sí temo que mientras existe esta brecha con los ciudadanos, no van a responder a lo que los ciudadanos merecen, ¿no? La ley de seguridad. Ustedes han hablado de una ley de seguridad ciudadana, propónganmela. Yo lo que quiero es una ley que, coincidimos en esto, que le dé marco, dónde debe ser la actuación de los militares y dónde debe ser la actuación de los policías, y qué pasa en aquellos estados o municipios donde ni a policía llegamos, o los policías están del lado de los asesinos. Esas cosas las tenemos que regular en la ley. Que si no sabemos si en verdad quieren tomar el camino de la paz, si lo dudan, pues eso sí, lo lamento muchísimo y me duele, pero por supuesto que queremos el camino de la paz. Yo daría o haríamos muchísimas cosas porque verdaderamente floreciera nuevamente la paz en México, y afirmo nuevamente, el gobierno no es el obstáculo de la paz, el principal obstáculo de la paz son los criminales. Bueno, son mis comentarios y perdón por el abuso del tiempo. Nomás en los 5 puntos, el deslinde de los partidos de los criminales, estoy de acuerdo, lo apoyo. Tienen que declinarse de los criminales, ahí podemos encontrarnos varias sorpresas, por cierto. El proceso, el mapa de ruta de la salida del Ejército y la Marina, la ruta es: construyamos policías, cuando las haya los retiramos, que es obligación del Estado dar acceso a la justicia, lo comparto. Las opciones educativas, insisto que hemos hecho más que nunca. Tejido social, ¿qué más hacemos? Estoy dispuesto a hacerlo. Y rescatar los caminos de México, pues ese es el sentido, creo yo, de nuestro encuentro, ¿no? Y perdón por el abuso en el tiempo de la palabra. Déjalo pasar.